Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para el profe José, para los compañeros. Mi nombre es Oscar Torres, soy estudiante de música de la UNAD y esto es un podcast que trata acerca de las nuevas músicas colombianas y la redefinición de lo nacional, justamente en los nuevos contextos. En resumen, les voy a hablar de lo que ha pasado históricamente con la música colombiana, o con lo que denominamos nosotros música colombiana, y cómo de alguna manera este término se amplió con los años, cómo empezó a cobrar nuevos sentidos, digamos que por la influencia que hemos tenido de otros terruños, otras culturas, por la globalización. Yo me atrevería a agregarle pues por toda la revolución tecnológica digital que siempre nos va a ampliar la perspectiva de lo que pasa no solo pues en el arte, sino en prácticamente cualquier dimensión de la vida, si se quiere ver así. Básicamente nosotros vamos a hacer esto desde el contexto que nos permite dos festivales que fueron importantísimos, o que son muy importantes más bien, cada uno en su época, y que sentaron las bases de lo que más o menos fue la definición de la música colombiana, por lo menos como nosotros la entendemos. Digamos que todo esto parte, si vamos a hablar pues como ya en un contexto histórico, o yo como le diría, la primera pregunta que yo me haría al respecto sería, ¿qué puede definir, cierto? ¿Cómo se puede definir la música colombiana? ¿Qué define la música colombiana y por qué la música colombiana es música colombiana? Porque no es otra cosa, es un asunto que tiene que ver con sus instrumentos, con su sonoridad, con un tipo de compás, un tipo de notación, o si es algo que tiene que ver más bien con un asunto sociocultural, es decir, por el hecho de que vivimos en un lugar, en unas condiciones que nos permite contar estas historias de esta manera, que por la forma en que, digamos, se desarrolló en los últimos 500 años este terruño. Estoy hablando pues específicamente de cómo llegaron los españoles, trajeron su cultura, luego vinieron todos los africanos, independiente de cómo haya sido, más lo que ya había aquí, que es, digamos, que toda la cultura indígena, cómo todo eso se entremezcló y creó una sonoridad, creó una música, somos pues evidentemente muchas influencias, somos una revoltura de todo eso que llegó acá a América pues en los siglos pasados y que más o menos fue tomando forma en este último siglo, digamos que sí se sistematizó y se le empezó a dar etiquetas a cada una de estas cosas como las conocemos hoy en día. Entonces digamos que si nosotros lo ponemos en esos términos, pues sería una cosa súper amplia si vamos a hablar de que cada músico colombiano pues puede proponer lo suyo y decir que es música colombiana por el mero hecho de ser colombiana. Pero digamos que los límites, o cómo nosotros le damos como un punto X y Y a digamos, a esta guamasa de conocimientos artísticos, cómo los resumimos, cómo los llevamos a un solo punto, pues sí o sí, nos guste o no, nos toca empezar a delimitar. Digamos que para nosotros, o sea, la música colombiana, como la conocemos, pues más hablando de mi generación, casi siempre es la música andina. Y eso tiene una razón de ser. La música andina, o la música pues como del interior, bambuco, guabina, pasillos, torbellinos, danzas, en fin, todo eso, la música de cuerdas, fue lo que a nosotros siempre nos vendieron como música colombiana. Era lo único que tenía cabida y eso tiene una razón muy especial, pues según lo que estoy viendo en el texto que nos dieron como referente. Y es que por allá de años 40, estuvo muy de la mano también de la radiodifusión, de la manera en que fueron, digamos que cocinándose todo este tipo de cosas, Fabricato y en cierta medida Coltejer también, que eran empresas textiles antioqueñas muy fuertes, sobre todo pues Fabricato en esta época ya desapareció, crearon unos festivales en donde se promocionaba justamente como ese sentimiento nacional. ¿A qué voy con ello? De que más allá incluso que la música, ellos lo que querían era que se consumiera el producto nacional y ellos indirectamente pues se iban a ver favorecidos pues
por esa apuesta que estaban haciendo desde lo artístico, cosa que está muy bien, aparte de la deducción de impuestos que siempre van a tener las empresas privadas cuando apoyan esta clase de iniciativas. Ahora, esto, según lo que también se veía en el texto, lo que pretendía de alguna manera también era fortalecer, estoy hablando de los festivales, se crean los festivales para fortalecer también los programas radiales que ellos tenían. Esto también fue creciendo de la mano de Caracol y de RCN, y ellos iban poniendo la música colombiana, la música del interior, lo que ellos consideraban culto, lo que consideraban, digamos que de alta alcurnia, y arrancó pues como toda esta oleada de la música colombiana, que sobre todo se concentraba en la música de cuerdas y en las músicas, digamos, europeas, o más bien en los formatos europeos, la orquesta, llevándole estos géneros de los que estábamos hablando, bambuco, sobre todo bambuco, y las demás guabinas, torbellinos, zambas, pasillos, etc. De ahí digamos que se creó ya un movimiento de música colombiana, o así se entendía la música colombiana por casi la mitad del siglo, desde el 40 hasta, me atrevería a decir yo, muy entrado a los 80. Música colombiana es bambuco, ya. Y es más, tenían como unos puntos así como muy especiales, o digamos que unos espacios donde tenían que estar ubicados ellos, y lo demás, digamos que las otras músicas que se movían alrededor, estoy hablando específicamente de las músicas costeras, del litoral pacífico, del Atlántico, y las músicas llaneras, pues no, digamos que no tenían una cabida muy especial en este contexto. No se veían de esa manera y eso era simplemente música tropical. Ahora, ellos tenían también una industria muy bien desarrollada, de hecho, desde lo económico mejor desarrollada incluso que la música colombiana o la música andina, pero no sé, no tenían la etiqueta, por decirlo así, el pedigrí que muchas veces los músicos quieren, o la gente en sus cuentos esnovistas quiere tener. No, simplemente música tropical, si se baila, no sé, es la música del pueblo, pero la música andina, la música colombiana o la música de este sector se veía como algo un poco más estratificado, curiosamente viniendo de raíces muy campesinas, que es la misma historia, y eso se fue cocinando de esa manera, y son músicas elaboradas, muy bonitas, muy bien hechas, que sobre todo los músicos comprendemos y sabemos apreciar por esa misma elaboración. No era música necesariamente pensada para el consumo inmediato, para que se te quedara, para que prendiera los bailes, no. Era música pensada, ¿para qué? Para darle un poco como de estatus pues si se quiere, como a Colombia en el contexto artístico. Más o menos así lo vengo entendiendo. Todo esto se desarrolló entonces con Fabricato y varios festivales más que aparecieron de pronto ahí para la época. No estoy muy bien datado, eso tampoco lo hablan mucho ahí. Pero en simultánea, digamos que iban creciendo y tomando mucha fuerza otros tipos de música y otras, digamos, necesidades que permite que la pluralidad cultural, ¿cierto? Si se quiere así, o digamos esa necesidad que tiene el mundo de expandirse, el mundo desde Colombia hacia el resto del mundo, ¿listo? Para que entienda así. Ahora, hay un asunto, ya tiene que ver más como con lo sociocultural, que es determinante para que, digamos, se divida un poco este movimiento, esta cosa que pasó acá. Digamos que en el 91 digamos que con la reforma constitucional que hubo, en donde digamos que lo colombiano se entendía de una manera mucho más amplia, no solo así, esto impactó positivamente a estas otras, ¿cómo se puede decir esto? A estas otras partes de Colombia, y empezaron a verse de manera pues como más respetable los demás festivales que se desarrollaban para la época. Tuve el San Pelayo, el Petronio, el festival, bueno, el festival de Pasillos de Aguada ya pues tenía fuerza y digamos que por la etiqueta de música colombiana que ya tenía, pero empezó digamos que a aceptarse, a verse con mejores ojos este tipo de música, y se entendía como música colombiana también, que puede presentarse en cualquier festival y que inclusive podía representar a Colombia en otros espacios que también iban a dar muchísima fuerza. Ahora, esto no fue gratis,
Antes querían o buscaban una especie de nación homogénea en donde simplemente a mí me represente el bambuco porque soy colombiano, al argentino le representa el tango porque es argentino, o al norteamericano jazz, rock, en fin. Todo esto pues simplemente es una etiqueta, un paradigma que cada quien se va tragando pues como con los años, y digamos que para la época eso fue lo que marcó como la diferencia. Ahora, a partir de aquí, digamos que las nuevas propuestas, nuevos artistas, gente que estaba, de pronto que venían incluso de escuelas diferentes de la música, empezaron a mirar también como más bien como a explorar el potencial que había en las músicas de acá, pero con conocimientos de músicas universales, llámese la música occidental, todo lo que se conoce como música clásica, música barroca, música orquestada, los jazzistas por la influencia norteamericana, y ni qué decir el rock, todas estas que son denominadas ya, digamos que músicas universales, empezaron a permear en lo colombiano, y empezó, digamos que toda esta fusión, empezaron a moverse, digamos, o más bien a generarse nuevos movimientos artísticos que fueron muy importantes y que empezaron a crear nuevas sonoridades. Esto fue muy positivo a mi manera de ver, porque soy de los que pienso que el arte nunca se queda quieto. O sea, nosotros, gústenos o no, somos puras influencias, como eso que uno siente como raíz, como que un punto de partida, también tuvo unas influencias previas. Eso mismo somos nosotros. Pues hablo de los músicos que nos gusta, investigamos, creamos, en fin. Y esto, digamos, entre los años 90, principios de los 2000, empezó a agarrar muchísima fuerza, sobre todo de la mano del movimiento de Antonio Arnedo, pues un gran músico, reconocido jazzista pues nacional, y de hecho uno de los, si no recuerdo, si es uno de los asesores o de los precursores del festival BAT, que es, digamos, del que vamos a seguir hablando en este momento. El hombre, con su movimiento, con sus conocimientos, con su exploración e investigación, empezó a hacer unas propuestas muy interesantes, pues, con el jazz, con la música colombiana, y a crear unas sonoridades que empezaron a agarrar fuerza y que empezaron a enganchar a estos nuevos estudiantes de música, que empezaron a ver algo muy positivo en las músicas colombianas. Empezaron a explorar con sus instrumentos, con los que tenían, fueran guitarras eléctricas, con el bajo, con la flauta, con, digamos, que instrumentos poco tradicionales para lo que normalmente se manejaban en el momento. Digamos que Antonio empieza a hacer todo este movimiento, y ahí se empiezan a desprender otros grupos que tienen pues también propuestas muy interesantes. Es el caso de Puerto Candelaria en Medellín, que de la mano de Juancho Valencia, otro gran músico pues de la escena, empezaron a hacer unas propuestas a partir del jazz primeramente, y luego incluso retomaron esa sonoridad muy callejera, si se quiere, de las músicas costeras, del porro, de la cumbia, pero con una sensación muy moderna, si se quiere. Es una palabra muy descomprometedora, pero habría que escucharlo para poderlo entender. Es el caso también de Guafa Trio, pues este no lo he escuchado, pero lo mencionan ahí, pero hablan acerca de un formato que es un cuatro llanero, un contrabajo, que es otra escuela, y una flauta, y están haciendo músicas tradicionales. Están haciendo bambucos, pasillos, pero con un formato instrumental que es otra onda, y cada uno con un virtuosismo súper especial. Y también el caso de Curupira, si mal no estoy, no sé si lo dije bien, pero es una banda o es un grupo que hace música colombiana, pero con unas ondas más rock and rolleras, con algo de funk, con un montón de sonoridades especiales que ya están dándole un aire distinto a la música colombiana. Digamos que todas esas nuevas sonoridades, todos estos nuevos acercamientos, pues a raíz de los movimientos socioculturales que acabamos de mencionar, le abrieron las puertas también a muchas de estas orquestas. ¿A qué voy? O sea, uno sabe que Puerto gira, que Antonio gira, que Guafa gira. Todos estos grupos empezaron a encontrar otros escenarios en donde poder exponer su arte, y empezaron incluso a tener un impacto económico significativo, cosa que de pronto no se veía antes con lo suyo. Antes siempre se habla de una especie de conservación patrimonial, de X, Y, Z, pero ¿qué pasa entonces con la vida del artista, del músico en dicho caso? Hay veces no es suficiente, o siempre vamos a ser como las cenicientas del paseo,
y los recursos X, los últimos, los van a utilizar para esto. ¿Por qué? Porque nos ven indefensos en ese sentido. Yo creo que para ello, festivales como BAT, y sé que hay muchos otros en el resto del mundo, abren puertas porque se vuelven escenarios, se vuelven espacios en donde hay intercomunicación, donde se crean comunidades muy especiales que han permitido que estos formatos se sostengan, porque es que a veces no es por falta de ganas, sino por falta de dinero, que este tipo de cosas no se sostienen. Entonces, si uno tiene cierta independencia, si usted es capaz de ser autosostenible económicamente con esos proyectos, pues cada vez van a haber más ganas de que se creen estos formatos, más allá del placer artístico, sino que lo ven como una forma de sustento económico especial y se crea una industria seria, como muchos países lo tienen, con su propia música. No todo tiene que ser el mainstream, no todo tiene que ser lo que te demanda la industria, sino que también hay otro mercado, underground si se quiere, en donde usted puede crear a partir de esto, desde la autoconservación, pero dándole espacio a los músicos, que no sea una cosa netamente de sostengamos el patrimonio. No, creo que tenemos que dar ese salto ya y esta clase de festivales o de propuestas permiten esas cosas. Y hay que hacerlo. Ya digamos que para cerrar un poco y resumir todo esto, quisiera hacer pues, una especie como de cuadro donde hablo de lo que fue el Festival Fabricato y todos estos que fueron ese tiempo, donde tienen sus pros y sus contras y lo mismo lo debate. Yo diría que Fabricato, pues, inicialmente su objetivo era tener un buen índice radial en su época y estudio de un movimiento especial. Sabemos que era un asunto también de deducción de impuestos, de impulsar la marca o más bien el sentimiento nacional para consumir lo propio, cosa que no está mal ni mucho menos, pero su intención en sí no era pues del todo filantrópica, ellos simplemente también están haciendo su negocio. En el caso de BAT, que tampoco es que va a ser muy distinto, pues porque es una British American Tobacco, pues no sé bien qué onda con eso, pero es una tabaquera, están haciendo lo mismo, o sea, están apoyando estas propuestas como para borrar un poco esa imagen pues, de chicos malos que tienen ante la sociedad, pero ha sido muy positivo porque han abierto muchas puertas, han abierto escenarios, hay gente que ha podido de pronto crear sus producciones o hacerlas a un nivel muy especial o más competitivo para poder mostrarlas, o van creando cadenas como se habla ahorita. Todo eso ha ayudado también a la redefinición, a que la gente se entusiasme a crear, a construir, a proponer, a innovar, que es muy importante en todo. Yo me atrevería a decir que esto es el futuro de la música, no es el futuro, es el presente con semillas hacia el futuro de lo que es la música colombiana, pero también dándole muchísima fuerza al sustento económico. Creo que mucha gente ya está buscando eso, que haya un sustento real, importante, significativo para poder que estas cosas no se muevan, porque a veces tiene que ver más con eso. No todos los músicos, digamos que esto es un poco triste con el respeto que se merecen todos los profesores, los pedagogos, yo como profesor y pedagogo también lo digo, no todos quieren dedicarse netamente a la pedagogía o tú estudiar tu instrumento o algo para luego ir a replicar esa información al otro, no, que esto es un complemento tuyo. Tú de pronto cuando entras en la música, en cualquiera de las disciplinas del arte, generalmente vas con un sentimiento y una necesidad de construir, de proponer, de hacer cosas. Eso es algo que no se puede morir por las afugias económicas. Eso es algo que definitivamente tenemos que empezar a mirar y a buscar cómo cambiarlo. Nada, en resumen eso es más o menos lo que yo veo, la lectura, lo que me deja a mí en este texto muy interesante. Y espero haber sido claro con toda esta información. Un abrazo para todos los que me escuchan. Bye bye.